77, Rabia. Ya empieza a hacerse un hueco este señor David Cronenberg, porque para Rabia pudo haber contratado a Sissy Spacek, que estaba a punto de hacer Carrie, pero sí que había hecho Malas Tierras. No sé si os suena esta película, que es de Terrence Malick con Martin Sheen, y luego hizo el guión Tarantino de Amor a quemarropa, que la dirigió Tony Scott, y es una versión moderna de Malas Tierras. Las dos películas están genial, esto no tiene nada que ver con Cronenberg, pero sí que rechazó por otra actriz que trabajaba de Sissy Spacek en la película. Yo creo que fue un error, porque al año siguiente se hizo Carrie y fue un pelotazo. En lugar de Sissy Spacek estuvo Marilyn Chambers, que era una actriz erótica de la época, y trabajó en Rabia, fue la protagonista de la película. Ya tenía $500.000 de presupuesto, que no está nada mal, año 77, de financiación pública canadiense. Así consiguió. Más chulos. Sí, son de estos, efectivamente, como de VHS, así como muy retros. Lo que has comentado de la financiación pública canadiense es muy interesante, que el cine canadiense de los 70, principios de los 80, está muy financiado por el gobierno canadiense, pero lo que financian para nada es cine exclusivamente cine de autor o cine minoritario, sino que patrocinan todo tipo de cine. Y hay incluso ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero hay un subgénero que es el cine canadiense de género, ¿no? De género policíaco, de terror, que es muy, muy interesante. Entonces, toda esa cinematografía canadiense de los años 70 y 80 a mí me resulta especialmente interesante. Yo creo que Cronenberg supo moverse, supo conseguir dinero para hacer un poco lo que quería. Y estas películas, esta portada, por ejemplo, recuerda de alguna manera a La Noche de los Muertos Vivientes, como zombies. En aquella película también un coche se estrella contra un árbol, por ejemplo. Entonces ya digo que iba en consonancia con la época, como The Crazies, la de Zombie, y yo creo que por ahí jugó bien sus cartas el señor Cronenberg. De hecho, la trama de Rabia es muy sencilla, que es una mujer tras una cirugía por un accidente, algo sale mal y empieza a necesitar sangre para vivir. Y entonces, cuando coge al primero que pilla por ahí, le da un bocado y se alimenta de sangre, medio vampiro, medio zombie. Lo único que Cronenberg siempre hace las cosas a su estilo, y entonces parece que empiece como una película zombie, por eso no la recomiendo todavía, y se queda en una película de asesinatos. Al primero que pilla lo mata, y luego ese doctor se despierta y hace lo mismo con otro, pero nunca llegamos a un momento de ejército zombie o situación zombie, que es un poco lo que le gustaba a la gente en la época, que al final estás acorralado y todo fuera lleno de zombies. Cronenberg huyó un poco de eso y hizo la película que él quiso hacer. Sí, Rabia es una película muy atmosférica desde el primer momento, que eso es algo que a veces con el digital se echa un poco de menos. El cine orgánico al final conseguía mucha atmósfera, ¿no? Cronenberg, sí, tenía escenas también como esa, y Cronenberg tenía un poco lo que le pasaba a Sam Raimi. Cuando veías sus primeras películas veías que ahí había algo, ¿no? Cogías Posesión Infernal en el videoclub y decías, es cutre, pero aquí hay algo, ¿no? Este tío va a llegar a algo, y efectivamente. Efectivamente, porque el dinero, la técnica la puedes conseguir con el tiempo. Pero esa chispa, ese talento, es algo que se tiene o no se tiene, ¿no? Estos no tienen dinero, no tienen tampoco grandes historias, pero sí que se nota que hay alguien con una voz especial detrás. Sí, como que brilla, alguien como que brilla, porque por ejemplo, fíjate que no estudió cine. Entonces Carpenter, por ejemplo, sí, entonces luego eso también se ve en la factura. Tú ves Rabia y está hecha un poco de aquella manera, ¿sabes? Por eso todavía no la recomiendo. Es un cine muy tosco, pero a la vez muy interesante. Fíjate esa portada, por ejemplo, que es como, no sé si estará autorizada por él, no creo, que es como cutre, pero eso define un poco la película. Luego la ves y es divertida, pero también te tiene que apetecer verla. Luego en el 78 pasamos a Fast Company, que es una película que hizo simplemente, ya hacía películas por encargo, que cuando haces películas por encargo es que ya eres alguien. Te dan una película, la hizo solamente para ganar dinero y hacer su siguiente película, que es un poco a donde quiero llegar, que es la de Cromosoma 3. Lo comento rápidamente, 78, película de coches por encargo, y lo más interesante para mí es que sale John Saxon. John Saxon fue protagonista, por ejemplo, de Operación Dragón y de Pesadilla en Elm Street, uno de los protagonistas. Y también hace un cameo en Abierto hasta el amanecer, que hace de sheriff y tal, y es de lo más interesante de un actor como de la época. A lo mejor es la portada que te pone William Smith y te dice Falconetti, porque tengáis una edad sabéis quién es Falconetti. Entonces, fijaros lo que se destacaba, ¿no? Claro. El malo. Y aquí... El malo de un rico muy pobre, ¿no? O así, ¿no? Sí, sí.
Y ahí tenemos... Sí, eso ya es Videodrome. Pues nos vamos al 79 con Cromosoma 3, que la primera curiosidad es lo que pasa en muchas películas, que he comentado muchas veces con Luis o con Pascual y tal, que le cambian el título. O sea, la película era de Brute y aquí fue Cromosoma 3, nadie sabe por qué. Pero no sé si puede haber sido 4 o 5... Claro, es que de entrada ya te suena como a tercera parte de algo. Es una cosa un poco extraña. De Brute se traduce como un poco como la progenie o algo así, que eso sí que va en consonancia con la película. He sacado en esta investigación otro texto de Cronenberg que me parece muy interesante de por qué o cómo hizo esta película. Entonces os lo leo. Él dice: yo luchaba por la custodia de Cassandra. Cassandra era su hija. Un día recibí una llamada de mi exmujer diciendo que se iba a California por cuestiones religiosas y que se llevaba a Cassandra. Imaginaos a Cronenberg, tenéis por ahí la imagen, un tío así como serio, raro, con sus gafas y tal. Y entonces él le dijo, dice, muy bien, dice que te vaya bien y hasta otra. Tan tranquilo, el hombre cuelga el teléfono. Dice, en cuanto colgué, me fui al colegio de mi hija y la secuestré. Entonces ahí se acaba el esto. Y dice que de ahí le vino la idea de Cromosoma 3. Ahora veréis un poco el porqué. En esas, la productora Visión 4 le propone hacer un guión de una idea que habían tenido la productora que se llama The Sensitives, que eran como los sensitivos, que derivaría en scanners, que ahora lo veremos, como gente con poder mental, etc. Sensitives jamás se llegó a filmar, no era Cromosoma 3, no era scanners, pero siempre estaba como por ahí. Y Cronenberg lo utilizaba para decir, ya tengo el guión, y ofrecía una cosa que no tenía nada que ver. Entonces, efectivamente, aquí también tengo un texto de Cronenberg que dice, aquí tienes el guión, cuando fue a la productora. Y poco a poco fue diciendo, no se trata de lo que habíamos hablado. Dice, en realidad no tiene que ver absolutamente nada. Y fue el guión de Cromosoma 3, que iba de un hombre que vivía con su hija, o sea, la idea se le ocurrió de lo que vivió realmente, y su mujer estaba en una clínica de tratamiento psicoplásmico. Aquí ya vienen las rarezas de Cronenberg y tal. O sea, ¿qué era esto? Era gente que tenía algún problema mental y en esa clínica, que se inventa él, porque esto ya es de la película, mediante hipnosis inducida, mediante chillidos y cosas, esa enfermedad mental que tienes la sacas hacia afuera como si fueran enfermedades. Te sale una cosa roja aquí, o a otro le sale no sé qué en el cuello, etc. Y la película va un poco de eso. A la mujer de este hombre, ¿qué es lo que le pasa? Que tiene la facultad, desarrolla la facultad de generar vida, de generar como hijos. Y este hombre, como se ha llevado a la hija y la mujer está en el centro este psicoplásmico, los hijos que va teniendo son una especie de monstruitos que los envía a matar a este hombre. Y si a su hija se la lleva, por ejemplo, la profesora del colegio, la profesora muere. Si se la lleva el abuelo muere. Porque estos críos que son muy parecidos a su hija, pero con cara demoníaca, creo que hay una foto por ahí de los niños estos. Ahí cuando cogen a la chiquilla, y creo que Las películas de Cronenberg son películas preciosas, como me estoy dando cuenta. Sí, pero sí que es verdad, en Cromosoma 3 lo tenía aquí indicado para indicarlo, aunque lo haya contado todo un poco así, que parece tan exagerado, es la que ya recomiendo ver porque es muy agradable de ver al principio, porque te muestra, y además está la película como muy bien dirigida y muy bien iluminada, te muestra muy bien la vida de los años 70, el hombre tranquilamente en su casa, la decoración años 70, cuando va al colegio, y te muestra muy bien esa vida, es como una película muy tranquila hasta que empieza como todo el lío, y todo el arte inicial es muy agradable de ver. Sí, habitualmente en el cine de Cronenberg los estallidos fantásticos surgen en un ambiente muy cotidiano. Sí. Y es lo que es más inquietante, no es ya un mundo fantástico donde puede pasar cualquier cosa, sino que reconoces ese mundo como el tuyo, pero se introducen elementos que son fantásticos. Efectivamente. Pero hay otras películas de la época un poquito después, como El Exorcista 2, por ejemplo, que tú la ves hoy en día en DVD o en VHS, como sea, y ves que es una película antigua, tiene el toque ese como antiguo, pero esta película, si la veis en alta definición, la de Cromosoma 3, parece una película actual que refleje muy bien el mundo de los 70. Ya digo, está como muy bien iluminada, muy bien fotografiada, y luego tiene los momentos estos de tensión. Entonces esta ya no es cutre, para entendernos, esta ya es una película, lo pone en el fanzine, que ya es comparable a cualquier película de la época. Puede estar La Profecía, que es superior, pero también podría estar en cartelera Cromosoma 3, aunque el título sea un poco malo aquí en España. Vale, pues eso fue Cromosoma 3. Y ya termino diciendo eso, que es su particular
Kramer contra Kramer. Si habéis visto esa película, pues un poco para las masas, para mí es una buena película, pero con el filtro este del terror de género serie B, su Kramer contra Kramer fue Cromosoma 3. Aquí también entra, que otro día lo comentaba Pascual en la música de cine, Howard Shore, que empezó a colaborar con Cronenberg, y a partir de entonces siempre sería Howard Shore el que hacía sus bandas sonoras, que ganó el Oscar por El Señor de los Anillos y por El Retorno del Rey. Pues este hombre empezó aquí con David Cronenberg. Y ya nos vamos a 1981 con Scanners, que ya fue el pelotazo de Cronenberg. Como hace los hijos. Efectivamente, sí, quería poner esa foto. Que saben de su propio, o sea, como que su cuerpo claro. Crea nueva vida y se separa, ¿no? Es una rareza de Cronenberg, pero la película entra bien, la película te lo crees. Y vamos ya con Scanners, un Michael Ironside, ya digo, como comento en el fanzine, muy bien dirigido, lo hace muy bien. Siempre me ha gustado mucho este actor, me recordaba a Jack Nicholson. Es del 81, Scanners, y algo pasaba en los 80, a principios, que había una especie de locura con esto de los poderes mentales. Por ejemplo, estaba La Furia del 80 de Brian De Palma, que era una especie de Scanners pero más comercial, con Kirk Douglas. No sé si la habéis visto, la recordáis, si no yo la recomiendo. Y igual, con cosas de poder mental, persiguen a una persona que tiene poder, hay como duelos de poder mental que te sangra la nariz, uno lo lanzas contra la pared, y esa versión de más con el filtro de la serie B es Scanners. También quería mencionar Akira, los cómics de Akira, que luego fue el manga de Akira, que luego fue una película. Se hizo del 80 al 84, y Akira igual, va de unos motoristas de la noche y tal, y uno de los chavales tiene un poder mental y lo coge el gobierno para utilizarlo como arma táctica. Y en el 81 Scanners, todo ahí en el 80, no sé bien qué pasaba ahí, pero todos hablaban un poco de lo mismo. Vale, la compañía que produce Scanners es Film Plan, y ocurre un poco como con el resto de películas de Carpenter, ¿no? Un poco con la triquiñuela. Le ofrecen a Cronenberg 4 millones si en 2 semanas, desde el momento que aceptase, tenía ya la preproducción de la película hecha. Entonces tenía 4 millones para poder hacer la película. Obviamente aceptó, y esta compañía quería hacer The Sensitives otra vez. Entonces Cronenberg dijo, sí, voy a escribir The Sensitive, y escribió Scanners. Un poco ya parecido, los sensitivos y tal, ¿vale? Pero esa especie de idea siempre derivaba en otras cosas de Cronenberg. Como querían que estuviera todo preparado en 2 semanas, lo preparó como pudo, se inicia la preproducción, se inicia el rodaje, y él va mejorando el guión de 5 a 7 de la mañana y luego se va al plató a rodar. Con esto tenía que ser una castaña, que no fue así. ¿Pero por qué? Porque una vez terminada la película, a ese ritmo, hicieron una preproducción, una postproducción de 9 meses más dedicaron a la película, grabando nuevas escenas, etcétera, para mejorar Scanners, porque la idea estaba bien, pero con esas prisas pues había salido un poco algo regular, pero con 4 millones se pudo hacer. No sé si tienes por ahí la escena de la explosión de cabeza. Esta es una de ellas, esto era del combate final, por así decir, y esta escena es brutal y además está muy bien hecha. La quería haber puesto aquí en vídeo, pero dura entre 5 o 7 minutos, y como vamos justo de tiempo, al final no la he traído, pero sí que he traído esta imagen. Esto, Luis, yo creo que no es historia del cine, pero de alguna manera cuando has visto esta escena ya es imposible que se te borre de la cabeza. No es historia académica del cine, pero sí que es historia cinéfila y cinéfaga del cine, ¿no? Hay muchos tipos de espectadores, todos son respetables. Está el espectador cinéfilo y está el espectador cinéfago. Cinéfago que se lo traga todo, que eso se ha perdido mucho hoy en día. Todo nos pasa, es casi imposible que nos metamos a ver una película sin saber nada de ella. O sea, irte al cine de tu barrio a ver lo que ponían esa semana. Ahora estamos muy informados, sobreinformados, y muchas veces la expectativa siempre es la antesala de la decepción. Yo recuerdo un director irlandés que hizo un experimento, el tío tiene pasta, no me acuerdo ahora quién es, creo que es Terence Davis o algo así, que se fue a vivir a una casa que tenía ya alquilada al lado de unas multisalas, de estas gigantes de 28 o 30 salas. Y cada día se iba al cine, se metía en una sala a ver una peli sin saber nada. Dice que recuperó eso. A veces veía cosas terribles e incluso se iba, pero otras veces veía películas que nunca hubiera visto
O también nos pasa mucho hoy en día, ayer lo comentaba con Pascual mientras tomábamos una caña, que ahora no tenemos paciencia para las películas, como tenemos cambiar la película a un paso de mando, estamos viendo Netflix, vemos 5 minutos o viendo HBO o lo que sea, vemos 10 minutos, qué rollo, no me gusta, ver otra. Antes no era así. ¿Era la que alquilabas o la que tal? Es la que tenías que Tenía sus ver. desventajas, ahora tenemos una oferta increíble, pero ahora no tenemos paciencia y hay películas, si has visto mínimo cine, hay películas que a los 15 minutos dices esto no va a ir a ningún sitio, esto es cutre. Pero hay otras que necesitan un proceso de tiempo y ya ahora no se lo damos. Y estas películas tienen eso. Y eso le pasa mucho a los niños. Los niños hoy en día con 10.000 canales que hay, lo mismo se ponen una cosa, que cambian a otra. Tú que estás criando lo sabes. Claro, y esa cultura que tú dices está perdiendo. De todo modo, lo del cine a nivel cinéfago, que tú dices, con Scanner, sí que es verdad que ocurría en el videoclub. Porque esta película, cuando éramos pequeños, puedes recordar Terminator en el cine o Comando de Schwarzenegger o no sé cuál. Pero Scanner yo no la recuerdo que estuviera en el cine, pero sí verla siempre en el videoclub. Y al final acababas cogiéndola, bueno, a ver qué es esto. Y de alguna manera te cautivaba, ¿no? Porque detrás estaba Cronenberg, que ya digo que ya el hombre, pues obviamente prometía. Bueno, pues seguimos, el rodaje fue así de Scanners. ¿Cuál es la trama de Scanners? Aquí entran en juego una cosa que hace mucho Cronenberg, que es las compañías. Le encanta inventarse compañías ficticias, armamentísticas, farmacéuticas, luego él te diseña el logotipo y aparece en la película y es totalmente creíble. Esto es una gracia del hombre, pero que se repite mucho en sus películas, se inventa compañías y cosas y no sé, es una manía que tiene, ¿no? De manía de director. Se inventó la compañía Consec para la película y que era una organización armamentística que sabe de los escáneres es la gente que tiene poder mental y los recluta, ellos lo llaman exploradores. Entonces encuentran uno de ellos, los de Consec, que era un hombre medio mendigo prácticamente, que se llama Cameron Bale, que va a ser el protagonista de la película, cuando le enseñan a controlar su poder. Pero a la vez hay otro que tiene mucho poder, que es Michael Ironside, ahí lo tenéis, el de la portada. El otro que lo está pasando un poco mal es Cameron Bale, y Ironside es Darryl Revok en la película, que él controla el poder de los escáneres y fabrica en una fábrica secreta efemerol. El efemerol lo inyecta en mujeres embarazadas para que los niños salgan con el poder este de los escáneres, porque él quiere hacer una especie de ejército de escáneres para controlar la sociedad. Un poco la trama de escáneres es esa. Y ya digo, si Cromosoma 3 fue su primera gran película, Scanners es el primer éxito de público. La gente en Estados Unidos fue un éxito, no una locura, pero sí que fue ya como comentada y eso hace que llegue a España, a los videoclubs, etc. La explosión de cabeza, ya termino con Scanners, la que está ahí. Cronenberg la quería meter al principio del film, porque eso es una reunión que hay, tipo esta, pero de otra manera, que hablan del tema del poder mental. Y el Darryl Revok que os digo sube al escenario para que le haga una prueba a él. Y tiene tal poder mental que el profesor que está haciendo la prueba le explota la cabeza. Y él quería esa escena al principio del film, que yo creo que hubiera sido brutal empezar así, pero como era tan duro empezar así, los productores le dijeron que no, que colase esa escena después, que la gente empezase a ver la película. Porque sabéis que en la época hay muchas pruebas de estas que ponen películas a la gente a ver qué les parece, y si la gente se empieza a levantar, etcétera, malo. Y con un principio así, en la época, podía haber ocurrido. Y nos vamos ya a Videodrome, al año 1983. Otra película significativa de Cronenberg y que te atrapa visualmente. Pero la película, también se comenta en el fanzine, que queda un poco a gusto del consumidor porque la trama, tela marinera. Mira, empiezo con la sinopsis. Max, que es James Woods, otro buen hacer de Cronenberg, porque si tienes a James Woods la gente va a ver la película, y a día de hoy no, en el momento de la película ya podía contratar actores de esa talla. Max, que era James Woods, dirige el canal 83 de Civic TV, otra compañía que se inventa Carpenter, ¿no? Un canal, Cronenberg, perdón, Civic TV, canal 83, nos situamos en el año 83. Y aquí en España había 2 canales y dando gracias. Esto ya era un poco otro mundo. El canal 83 de Civic TV es un canal de violencia, ¿de acuerdo? Y Max intenta encontrar en los barrios bajos, por así decir,
redes clandestinas de películas snuff. No es película que torturasen a la gente, que matasen a la gente, pero sí que pueden torturar a la gente, hay cierto erotismo, etcétera. Él busca eso para su canal. Y entonces encuentra lo que se llama una red clandestina que se llama Videódromo, que es lo que le da el nombre a la película. Y le pasan unas cintas. Hasta ahí, vale, más o menos. Pero ¿qué pasa? Que viendo Videódromo te afecta y pierdes la personalidad. Cometes actos violentos y actos de cierta depravación sexual, que él sale torturando a la gente. Está la escena esa que él mete la mano en su estómago porque dentro tiene una pistola. Aquí a Cronenberg se empieza a ir un poco el tema. Entonces la película no tiene un ritmo normal, te puedes desenganchar, pero visualmente es brutal. Entonces el objetivo de todo esto es que la televisión se llene de estas cosas, ¿no? La pantalla como el arma definitiva. Realmente es una forma de contar de Cronenberg una crítica a la televisión, pero contado a lo bruto y en plan como a la nueva carne, ¿no? Aparece un personaje en la película que se llama el profesor Oblivion, que es un personaje que ya está muerto, pero han grabado de él muchísimas cintas en VHS. Y su hija tiene en una sala un montón de cintas VHS. Cuando el Oblivion tiene que hablar en la televisión, seleccionan la cinta correcta y entonces la ponen y él habla de Videódromo, etcétera. Y entonces él, por ejemplo, dice, para que veáis un poco la trama, la pantalla televisiva se ha convertido en el ojo de la mente, por consiguiente es parte de la estructura física del cerebro. Esto hay que leerlo bien para pillarlo. Por lo tanto, lo que aparece en ella, en la televisión, se convierte en una dura experiencia para el que lo ve. Por eso la televisión es realidad y la realidad es menos que la televisión. Repito, porque eso hoy en día pasa. La televisión es la realidad y la realidad es menos que la televisión. La televisión es como el nuevo Dios y tal. Entonces un poco el tema va por ahí, pero con esa complicación de ver, que no es una trama lógica, pero sí visualmente está muy bien. Muy interesante lo que comentas, has nombrado de pasada el concepto de nueva carne, que es cuando siempre que se habla de David Cronenberg se cita, sí. Es esa idea de esos seres biónicos que mezclan la textura humana sí. con artefactos sí, como una pistola ahí, etcétera. La televisión. Una televisión que tiene órganos, y eso es muy interesante en el contexto. Y luego destacar de esta película la clarividencia de Cronenberg, porque ya está viendo en el año 83 estos nuevos seres humanos, que los chavalitos jóvenes son todavía más pertenecientes, se habla incluso de que los humanos están evolucionando y que son tanto la parte física como la parte de la extensión del móvil, la tablet y demás. Y esa frase es profética cuando dices la televisión es la realidad, que ahora podemos cambiar por internet, redes sociales, y la realidad es menos realidad. Hace ya unos años salió un dato escalofriante. Los adolescentes, era de Estados Unidos, pero se puede aplicar, ahora estamos muy globalizados. Hace 5 años salió un dato que era que los adolescentes de Estados Unidos, a lo largo del día, veían más cosas a través de una pantalla que de sus ojos. O sea, a lo mejor pasaban 8 horas viendo cosas en una pantalla y 3 pues viendo la realidad. Una carretera, la casa de enfrente, si tenían suerte un árbol, pero gran parte del día lo pasaban mirando pantallas, no mirando la realidad. Y eso es curioso y habla de una nueva época que aquí ya está adelantando. Aquí está hablando de la televisión. ¿Qué película hubiera hecho Cronenberg hoy en día con algo así, no? Claro. Con internet, las redes sociales, la doble pantalla, ¿no? Está a tiempo. Yo también había pensado muchas veces que hoy en día es exagerado el tema del Blu-ray, de la alta definición, estamos locos con eso, y no sé si te has dado cuenta alguna vez que a veces en la televisión se ve mejor que en el mundo real. Tú a veces en el mundo real necesitas gafas o está un poco oscuro y tal, y cuando ves algo en televisión se ve mejor que en la realidad. Es un poco... Antes era al revés, porque las 625 líneas del VHS efectivamente eran eso, pero ahora es cierto. Y bueno, y acabar Videodrome solamente diciendo que cuando algo se hace bien, pues queda bien. Y los efectos eran de Rick Baker, que se había llevado un Oscar el año anterior por El Hombre Lobo en Londres, de John Landis, película también muy recomendable. Entonces
Esto es una de las locuras de Cronenberg, pero bien hecha, con presupuesto y con el señor Rick Baker, que hacía ese tipo de efectos que me parecen espectaculares. Y nos vamos al año 1984. Este hombre iba a destajo. Ya al año siguiente, otra película, La Zona Muerta, y además basada en una novela de Stephen King. De los 3 directores que voy a hablar, Luis, de los 4, perdón, 3 han adaptado a Stephen King. Cronenberg, en este caso, Carpenter también, y De Palma también con Carrey. Siempre presente también, lo veo un poco como el Tarantino de los años 80, ¿no? Parece que estaba el hombre hasta en la sopa. Y bueno, Stephen King también me gusta mucho cómo es y todas las referencias que hace y tal. Y aquí se junta Cronenberg y Stephen King, lo que me parece pues espectacular. Los derechos de la novela, del libro, los tenía Dino De Laurentiis, fue el que tenía los derechos. Y quiso hacer aquí una jugada un poco a lo El hombre elefante, de coger algún director de estos para adaptar una novela, para adaptar y hacer una gran película. Y entonces fue el señor Cronenberg el elegido, porque antes de estas películas de encargo, de tengo una novela y quiero un director, pasan por muchos directores, que fueron Stanley Donen, que había hecho 7 novias para 7 hermanas, Charada, Saturno 3, Andrei Konchalovsky, que suena así como muy extraño, pero es el director de Tango y Cash, por ejemplo, y de para mí la que es la mejor película de la Canon Films, que es El tren del infierno, que además estuvo nominada, etc. Walter Hill, también se sopesó, pero estaba haciendo Límite 48 horas con Eddie Murphy, y el cuarto era Cronenberg. Entonces, en la parrilla en la que estaba el hombre, te ofrecen Stephen King, y entonces dices, sí, lo voy a hacer, y lo hizo. El primer guión fue de un tal Jeffrey Boam, que al de Laurentiis no le gustó el guión. Y entonces el segundo guión fue de Stephen King, pero aquí Cronenberg quería destacar esto porque ya él se ve como autor, y entonces rechaza el guión de Stephen King, porque él decía que no le gustó nada como guionista, sí que le gustaba la novela, y le hubieran culpado a él, a Cronenberg, de haber estropeado la novela de King si hubiera hecho el guión de Stephen King. Y entonces le dijo no a Stephen King. Y ahí te ves como autor, ¿no? Porque si te dicen va a hacer un guión con Stephen King codo con codo, mola mucho, ¿no? Pero él dijo no. Y finalmente llegó Debra Hill, que era la exmujer de John Carpenter, y se asocia con Cronenberg, y entonces aceptan el primer guión de Jeffrey Boam reescrito por Cronenberg, porque él casi siempre escribía sus películas. Y esa fue la versión definitiva. 10 millones tuvo de presupuesto la Zona Muerta, con Christopher Walken. Nos volvemos a rodear de buena gente, igual que de Rick Baker. Christopher Walken, oscarizado. Martin Sheen, que venía a hacer Apocalipsis Now, por ejemplo. La música de Howard Shore, otra vez. Y ya está. Yo creo que de la primera etapa de Cronenberg es una de las películas más sólidas. Sí. Esta es una película que realmente sí que tiene una trama súper potente, una gran crítica a la corrupción política. Es una película que tiene tiene muchas cosas, más elementos críticos que otras de Cronenberg, que su crítica es como más peregrina, esta es como más... está más con los pies en la tierra, gracias un poco a Stephen King. Además, si te fijas, siempre he pensado que de Cronenberg y Stephen King tienen un aire. Sí, esas gafas y tal ahí. Los dos discutiendo sobre el guión. Y sí que es una película de esta primera etapa, que yo creo que se cierra aquí. Es muy redonda, hay una gran producción y sobre todo es una película con una trama muy sólida, porque Cronenberg, en mi opinión, no sé si la compartes, son más importantes en sus películas la manera en que están hechas que a veces las historias. Las historias no son redondas, no son totalmente sólidas, a veces flojean. Pero en esta se combina su talento como director y que la historia es muy buena y muy sólida. Sí, efectivamente. La película, si no la recordáis, la cuento brevemente, es de una persona que sale de un coma y entonces si te da la mano, tiene como una visión, si te va a ocurrir algo terrible y él lo está viendo. Hasta que le da la mano por error al que va a ser presidente de Estados Unidos. Se lo encuentra ahí esto que va el presidente por la calle y la gente ahí, y entonces le da la mano a él sin quererlo y ve que en un futuro va a lanzar la bomba atómica y se va a cargar el mundo. Entonces él empieza a plantearse, he visto esto, nadie me va a creer, ¿qué hago con este hombre? Voy y me lo cargo porque este tío va a cargarse el mundo. La trama un poco, resumiendo, de La Zona Muerta es esa. Y si no la recordáis, os la recomiendo porque es espectacular y no tiene nada que ver con Videodrome y con sangre y cosas raras como he comentado antes. Vale, pues en el 85 empiezan, esto comento de pasado porque si no nos va a dar tiempo, a tantear a Cronenberg para que hiciera Desafío Total, basado en una novela de Philip K. Dick.
Con Laurentiis van a ver exteriores y tal, empiezan a darle vueltas al guión como siempre y al final queda la cosa en nada. No llegaría, perdón, nunca a dirigir Cronenberg, Desafío Total, lo haría Paul Verhoeven, pero él lo iban tanteando, que en principio la idea sí que puede cuadrar, ¿no? Con esto de que la personalidad le cambia, etcétera, lo del el cuato también es muy de Cronenberg, pero eso quedó en nada. Y nos vamos a la que es la película que sí que lo catapultaría, una película redonda también, a día de hoy parece que no haya envejecido, la veis en alta definición, me refiero a La Mosca, y está genial, ha envejecido muy bien esa película, recomendable también si no la habéis visto. Está basada en La Mosca de Kurt Newman de 1958, en la que tenía un papel Vincent Price. Aquí otra jugada como la que decía El hombre elefante por parte de Mel Brooks, con sus Brooks Films, quiere hacer algo parecido con lo que hicieron con El hombre elefante, que es coger una cosa antigua, igual que antes era adaptar un libro con La zona muerta, ahora es una película antigua y darle un poco renovarla, hacerla hoy en día, que ya se hizo con El hombre elefante como he dicho antes, y lo volvieron a hacer con La Mosca y le salió redondo. Hay una anécdota que creo que sabe muy poca gente, que a mí me gusta mucho, y es que se dice que Cronenberg vio La Mosca antigua en el cine y antes ponían carteles de estos de usted puede demostrar que no se le puede poner una cabeza de mosca a un hombre, ponían carteles de estos como sensacionalistas y tal. Si lo logra demostrar le damos $100. Y entonces Cronenberg empezó a pensar y el hombre fue ahí a la taquilla, ni corto ni perezoso, y dijo que no se podía hacer, él podía demostrar que no se podía hacer porque la cabeza de una mosca tiene un número de moléculas y de átomos y la del hombre tiene otra, entonces no podría cuadrar. Como aquello era un reclamo publicitario, ofrecían $100, Cronenberg quería sus $100 y entonces le dijeron que se fuera por ahí porque no iba a conseguir absolutamente nada. Y cuando Mel Brooks le ofreció el dirigir La Mosca, lo primero que le dijo Cronenberg, esto lo cuenta la leyenda, y le dijo, me debes $100, y es por la idea que él había tenido de esto. Entonces esa nota me gusta mucho porque no sé si acierta o no, pero sí que cuadra con Cronenberg. Fue reacio al principio porque a él le gustan sus guiones originales, no quería adaptar nada ni hacer ningún remake, pero La Mosca iba a ser algo grande, cogido también entre Mel Brooks y la Fox, y entonces pues aceptó, y ya digo, ha envejecido bien y de La Mosca pues poco se puede decir, yo creo que es la que todos más conocemos quizá de David Cronenberg. Y saltamos a 1988 con Inseparables. Inseparables viene de un caso real de 1975 de los hermanos Marcus, que aparecieron muertos, dos hermanos gemelos, en Nueva York, y nadie sabía por qué, en un apartamento lleno de basura, etc. De ahí surgió la novela Twins, la novela Gemelos, de Barry Wood y Jack Gesland. Desde 1981 Cronenberg quería adaptarla, esta novela, y ya ahora está en posición de hacerlo. De Inseparables, yo tengo que decir eso, que a mí es una película que no me atrapa mucho, me gusta más el Cronenberg visceral, pero a la mayoría de gente le gusta Inseparables. A los fans de Cronenberg, a los más acérrimos le gusta, y a la gente de a pie, que no sabe quién es Cronenberg, también le gusta Inseparables. A mí me da un poco igual porque me gusta más quizá el terror o la ficción. Entonces, ahí quizá el problema sea mío, que no me guste Inseparables, porque la película no tiene ningún pero. Entonces, Jeremy Irons sale y tal, recomendable pues si la queréis ver o si no la recordáis. Vale, pues vamos ahí. Vale, y también un detalle esto que me gusta a mí contar, la película se iba a llamar Twins, se iba a llamar Gemelos, pero el mismo año hizo Ivan Reitman, que ya hemos visto que se conocieron de jóvenes, la película Twins con Schwarzenegger y Danny DeVito. Entonces esto era una cosa totalmente diferente. Los gemelos golpean dos veces. Claro, aquí fue los gemelos golpean dos veces. Entonces tuvieron que cambiarle el nombre en inglés Dead Ringers y aquí fue Inseparables, porque ya no se podía llamar igual. Bien, luego rápidamente un capricho mío, que es hablar de Razas de Noche, que lo tenéis en el centro del fanzine. No está dirigida por Cronenberg, no está escrita por Cronenberg, pero aparece Cronenberg. Y la dirige Clive Barker, que es un escritor, había dirigido previamente Hellraiser, que yo creo que también es redonda, una película de alguna manera similar al cine de Cronenberg. Y Razas de Noche estaba más chulo verlo en los 90, ¿no? En el videoclub y tal. Ahora quizá ha envejecido un poco regular,
pero tiene cierto encanto. Y más si Cronenberg hace de malo, del malo de cara de botón, que tiene pinta que el hombre se divirtió mucho y tuvieron sus conversaciones con Clive Barker, que es un gran escritor, y sacaron esta película adelante. Entonces, Raza de Noche, pues me gusta mencionarlo porque tiene ese encanto. Clive Barker también me gusta mucho. 1991, otro capricho del señor Cronenberg. Esto es arriesgado totalmente, y más si vienes de hacer La Mosca, que puedes hacer lo que quieras. También le da personalidad, que es hago lo que quiero también. Y es El almuerzo desnudo, de una novela de William Burroughs, que es una novela inadaptable, que eran locuras de este hombre, que estaba pues siempre drogado, con problemas de heroína, etcétera. Y la novela surgió porque en una de esas noches locas de alcohol, etcétera, su mujer le propone ponerse un vaso en la cabeza y él con una pistola a ver si le acierta al vaso. Esto es un hecho real. El hombre dispara y mata a su mujer. La bala le dio en la cabeza y mató a su mujer. Y de ahí coge el tal William Burroughs y hace una novela. La novela fue muy conocida en Estados Unidos, obviamente, en los 60, y Cronenberg estaba obsesionado con esta novela y quería hacer una película. Pero ya digo, la novela es inadaptable, salta de una cosa a otra, de la locura del hombre, y la película es muy parecida, es con cosas extrañas, saltos en el tiempo, lo que digo de la mujer sale al final, está en un bar y al lado tiene un monstruo, es... efectivamente, es muy extraña, y creo que también lo indico ahí, que si la ves y no te dicen de quién es la película, dirías que es de David Lynch, o sea que es una cosa un poco así, lo del almuerzo desnudo. Es interesante comentar que, sobre todo para los que queréis de Alicante, no vais a entender, películas como Cromosoma 3 o Scanner, seguramente se estrenaron en Alicante si se estrenaron en el Goya o en el Rialto, en cines del Rama Doble. Sin embargo, El almuerzo desnudo, o la que vas a hablar después, que fue Palma de Oro, que es Crash, ya se estrenaron en los Astoria, que es cine de autor. O sea, fijaros cómo va cambiando la perspectiva o la visión de un mismo director. Él sigue haciendo sus cosas, pero los demás dejan de verlo como un tío raro que hace cosas para cuatro locos, para convertirse ya en un autor. Claro, es que Cronenberg se fue un poco alejando del cine, él empezó con ese cine y luego quería hacer otras cosas. En el 93, por ejemplo, una adaptación de Madame Butterfly. También en los Astoria. Claro, que sí, que muy bien y tal, pero parece que no pegue para nada con Cronenberg. Os cuento en 2 líneas la trama, si no la conocéis, porque ya tiene adaptaciones previas esta historia. Es un diplomático francés y una diva de ópera en Pekín que se enamoran, pero esta diva resulta ser un hombre y además un espía. O sea, la película va de eso. Y ya digo, se entiende que no quiere que le encasillen. Pasamos a Crash. Yo os la recomiendo, es una película que en su momento me gustó bastante, Jerry Maguire, como siempre, impecable. Y ahora, pues una de las películas más famosas, se ha reestrenado este verano por el 25 aniversario en los cines. Y los que tengáis Filmin, si alguien tiene la plataforma Filmin, también la han puesto en Filmin en versión 4K, o sea, en súper alta definición. Ya, la leche. Yo cuando estaba preparando esta charla vi que era del 96 y pensaba que era del 99, 2000, pero digo 96 ya... Por eso ahora se ha cumplido claro, el aniversario. No sabía que era no recordaba tan antigua. El 25 aniversario. Viene una novela de J.G. Ballard y la sinopsis, los que no la conozcáis, es también un poco extraña, también pega con Cronenberg. Un ejecutivo tiene un accidente con una doctora, que va en otro coche, en el coche de la doctora también muere el marido. Y entonces este ejecutivo descubre en ello una excitación en los accidentes, en las heridas, en las cicatrices. Es un poco extraño entender esto, pero la película va de eso. Y fue luego Palma de Oro en Cannes y ya Cronenberg, pues el gran autor. En la vida de este hombre aparece además un depravado fotógrafo, interpretado por Elías Koteas, Luis, que siempre he pensado... Koteas, que es el actor fetiche de Antonio Goya, el director canadiense, como él. Siempre he pensado que es un actor que debería ser como más aprovechado, como más conocido. Y bueno, Cronenberg lo define como una colisión, lo de Crash, entre tecnología moderna y la psique humana, ¿no? Es un poco la visión de Crash. Yo personalmente la veo una película fría, pero creo que Cronenberg buscaba eso, una película como silenciosa, fría como el metal, fría como los accidentes. Es algo así, personajes extraños. Y pasamos al 99 con Existence, protagonizada por Jude Law, escrita y dirigida por Cronenberg, y yo creo que es el último intento de Cronenberg de volver a los tiempos de Videodrome y de toda esta locura, la nueva carne y tal. Biónicos, ¿no? Efectivamente, era como eso a las puertas del siglo XXI. Por la espalda, ¿no?
Sí, tenían ahí como una toma y tal, y efectivamente. Luego la música de Howard Shore, sale Jennifer Jason Leigh. Es una película maja, interesante, fallida, pero interesante. Sí, es entretenida, pero es del mismo año que Matrix, por ejemplo. Y Matrix también toca temas como de qué era la realidad y qué no, que es lo que pasa en Existence, que ellos juegan mucho con que están en un videojuego, te conectas como dice Luis, y los videojuegos, hay también Cronenberg visionario, que hoy en día los videojuegos están en alza, y entonces empieza como en tu vida, en tu visión, un juego. Y la película juega con eso, si lo que ocurre está dentro de un juego o no, que se descifra como al final. Pero está hecho un poco como al viejo estilo, como si fuera una serie B, como si no tuviera mucho presupuesto. Y fue el mismo año de Matrix, que también jugaban con lo que era real y no, y Matrix fue un pelotazo, y fue a lo grande, sí que fue abrir las puertas del siglo XXI. Y ahí parece que Cronenberg se había quedado un poco rezagado, entonces por eso Existence no encajó muy bien en la época, y yo también prefiero las antiguas a Existence. Vale, luego nos vamos a 2002 con Spider. Aquí empieza el siglo XXI con Cronenberg, una etapa ya de hacer lo que quiera, ya de gran autor y decir hago lo que quiero. A mí la etapa del siglo XXI me gusta, pero no me cautiva como la de antes. Por ejemplo, la película de 2002, Spider, es de Cronenberg, pero puede ser de cualquiera. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero ya se aleja totalmente del cine que parece que queremos que haga, ¿no? Que queremos encasillarlo. Perdón. Sale Ralph Fiennes. Y bueno, la sinopsis también sencilla. Es una persona que la liberan de un sanatorio mental y Spider, que se llama Spider, lucha por descifrar los recuerdos de un trauma infantil. La película va de eso. Yo creo que es una trama sencilla que podría haber hecho cualquier director y fue vista, bien puesta por la crítica porque la dirigía Cronenberg. Y de Spider no tengo mucho más. No, Spider es una película bastante difícil de digerir. Sí, Yo creo que luego sí que consigue para la crítica y para el gran público las dos películas que vienen ahora, que es Una historia de violencia y Promesas del Este, son las consideradas para muchos las mejores películas de David Cronenberg en su parte ya más madura de su carrera, pero se alejan totalmente del cine este que hemos visto de vísceras, de seres extraños. Son historias mucho más clásicas, pero muy bien realizadas, porque David Cronenberg, lo he dicho, las historias te pueden gustar más o menos, pero lo que no se puede poner en tela de juicio es su calidad, su cualidad, su capacidad como director. Efectivamente, ya Una historia de violencia, para mí la mejor del siglo XXI de Cronenberg, que está basado en un buen cómic, también es un guionista de cómics que a mí me gusta mucho, que es John Wagner. Las mejores historias de Juez Dredd, por ejemplo, son de John Wagner, ¿no? Los cómics de Lobo también, son una pasada, pero cuando lo guioniza John Wagner. Hizo el cómic de Una historia de violencia, lo coge Cronenberg y sale pues una buena película. El argumento, si os acordáis, eran dos hombres que intentan robar en un restaurante y el dueño los mata. El dueño, como no, es Viggo Mortensen, y entonces eso le da publicidad en los telediarios, en los medios, etcétera. Y entonces unos mafiosos que le persiguen, porque él haya sido un mafioso, ya lo localizan y ya saben dónde está, y van a por él. Básicamente la trama es esa. Es una película bien, que está muy bien, muy bien. Muy bueno, o sea, hecha ya con aliento clásico. O sea, no es un tanto un director moderno en su momento, sino que la manera en que dirige recuerda más a las obras clásicas de Hollywood de los años 60, 70, incluso 80. Claro, aquí Cronenberg, sin presumir de nada, ya va de sobrado, o sea que ya es un autor pleno, puede hacer lo que quiera sin ningún problema con estos actores y sea una película redonda. Esa imagen, por ejemplo, que decía Luis, la ponéis en blanco y negro y parece una peli de los años 50, por ejemplo. Ya se puede permitir el lujo de rodar con grandes estrellas como Ed Harris, como Viggo Mortensen, que salía de hacer El Señor de los Anillos. Entonces ya se convierte en un director que no es que sea de masas, que vaya a ser un blockbuster, pero sí que sus películas son rentables. Sí, ya está entre los grandes. 2007 nos vamos también con Viggo Mortensen y Naomi Watts a Promesas del Este. ¿Cuál es la trama de esta película? Un chofer del crimen organizado de la Europa Oriental conoce a una enfermera de un hospital de Londres. La chica tiene un problema con la banda del chofer y él la defiende. Vamos, que se enamoran y tal, y tiene que enfrentarse a su propia banda, Viggo Mortensen. Una trama que a mí tampoco me mata, aunque la película está muy bien, pero no es que sea una trama mega original ni nada de eso, simplemente es una película que está bien, que está bien hecha. Muy bien, está muy bien producida. Claro, pero no es una cosa como Videodrome, que te puede gustar o no, pero te la cuentan y te abre los ojos como diciendo, ¿qué está diciendo este tío? Esta es una trama, pues, normal.
Por eso yo añoro al Cronenberg de antes. Y esta sí que todavía sorprende más que la haya hecho Cronenberg en un método peligroso. Porque Claro. pertenece a ese subgénero que llamamos tú y yo películas de vestidos. Películas Efectivamente. ambientadas en épocas anteriores, siglo XIX, principio del siglo XX. Pero que es una película muy interesante sobre todo el tema de la psicología, los principios de la psicología, de Freud y de todo esto, ¿no? Efectivamente, porque ellos interpretan a Jung y a Freud y salen hablando, intercambiando ideas, etcétera. Sobre todo gira un poco en torno a la chica, a Keira Knightley. Y es una película, no sé si estás de acuerdo conmigo, Luis, que está muy bien, pero que podía haber hecho cualquier otro director. Te dicen, la dirige no sé quién. Pues no sé, David Lynch, no David Lynch, sino David Lynch, o James Ivory, podría ser perfectamente. La portada, de hecho, es muy James Ivory, como tú dices. Aquí ya vemos el nivel al que ha llegado Cronenberg como autor, que se puede permitir tener a 3 estrellas de momento como Viggo Mortensen, Keira Knightley, Orgullo y Prejuicio, Pirata del Caribe también. Exacto, y Fassbender, que empezaba a ser también una estrella. Efectivamente. Fijaros, pasa de ser serie B, serie Z a ser gran producción de Hollywood. Muy interesante ese trayecto vital y profesional que tiene Cronenberg. Sí, luego nos vamos a 2012 con Cosmópolis, que Cronenberg sigue un poco en su línea. Después de La Mosca pudo haber hecho lo que quiso, hizo Inseparables y El almuerzo desnudo. Y ahora también está en un punto muy de autor y hace Cosmópolis, que está muy bien, pero es una película que transcurre toda en una limusina con Robert Pattinson, también a gusto del consumidor. Te puede encantar o la puedes odiar, la película. Entonces, a lo mejor, si quieres dar un pelotazo en el cine, a lo mejor no haces esa película, pero él hace lo que quiere. Entonces, quiso hacer Cosmópolis y la hizo. Y la trama, ya digo, gira un poco una persona dentro de una limusina. Yo creo que sería como pero ¿quién mató a Harry de Hitchcock, ¿no? Que sabemos que está ahí, es de Hitchcock muy bien, pero a lo mejor sueles ver Los pájaros o Con la muerte de los talones, pero no te pones en casa, pero ¿quién mató a Harry? Pues con Cronenberg pasa un poco igual. A lo mejor en casa no te pones Cosmópolis, la ves una vez, pero no la vuelves a ver en la vida. Y si no la veis, tampoco pasa nada. la última película es esta, 2014, Maps to the Stars. Película curiosa e interesante. Sí, es como yo creo que tanto Hollywood y tanto cine, ves ahí tantas cosas y ves cosas que la gente no ve lo que está detrás, y esta es su forma de mostrarlo. Es como lo que hizo David Lynch, que vuelve a salir así su nombre, en Mulholland Drive, pero al estilo de Lynch. A mí me gusta más Mulholland Drive que Maps to the Stars, donde muestras lo que hay detrás, ¿no? De los productores, las actrices, la droga, las historias que hay. Entonces, esta es una forma de Cronenberg de mostrarlo. Os leo la sinopsis en un segundo. Es un psicólogo que trata a una actriz mayor, porque su madre la maltrató de pequeña. A su vez, la actriz quiere un papel en un remake de una película que se llama Stolen Waters, que hizo la madre que la maltrataba, hizo esta película y ella quiere apostar por ese guión. Por otra parte, otro actor busca un papel en una película comercial tras rehabilitarse de las drogas, y etcétera. Entonces, ya digo, es un poco, voy a mostrar de aquella manera lo que estoy viendo yo aquí en Hollywood, ¿no? Que los actores son algunos depresivos o problemas con las drogas o etcétera. Es su forma de mostrar eso. Ya digo que Lynch lo hizo en Mulholland Drive, un poco así, en plan más misterioso, con un elemento cinematográfico. A esta película a lo mejor le falta ese elemento cinematográfico, ¿verdad? Sí, algo le falta esa cualidad de cine puro, ¿no? De narración, donde el director muestra todo su talento. Esta es una película interesante, pero hemos visto muchas películas sobre las rarezas de la gente de Hollywood y sus problemas. Y nada, ya con eso terminamos. Ya digo, la de Crimes of the Future, que era su primera película, parece que la está haciendo ahora. Y nada, y con eso ya terminamos, señor Cronenberg. Pues muchas gracias, Iván. ¿Tenéis alguna pregunta? Mientras lo pensáis, recordad que mañana volveremos a tener a Iván con una nueva charla que todavía va a vivir con más pasión, porque creo que es tu director favorito. Sí, al menos el que más me divierte. Esto es como, si te gustan los Beatles o los Rolling, no lo pienses, lo que más hayas visto es lo que te gusta. Yo no sé, de Antonioni o de quien sea, no me he puesto 20 veces una película, pero de Carpenter sí, entonces a lo mejor es porque es el que más me gusta, o sea, que es algo así. Efectivamente, entonces mañana hablaremos de John Carpenter, que me consta desde que conozco a Iván que es su director favorito. Y no sé si queréis comentar algo. Mañana la charla es a las 8:15. Recuerdo esta la hemos adelantado a las 6:30 excepcionalmente, porque ahora, bueno, yo hoy tengo programa doble. Ahora me voy a 80 Mundos si alguien quiere venirse, porque Pepa Blanes, la jefa de cultura de la cadena SER a nivel nacional, presenta su libro
¿cómo se llama? Se me ha ido ahora. Abre los ojos. Gracias, son muchas cosas. Abre los ojos. Es que me salía tesis, no sé por qué, porque como el título de Amenábar, presenta su libro Abre los ojos, que es una reflexión sobre todos los elementos que tiene el cine que van más allá del entretenimiento, sino que las películas tienen mensajes, muchas veces subliminales, más allá de lo que pensamos, ¿no? Y que incluso las películas y series más blandas pueden ocultar una ideología, ya bien sea de un lado o de otro, y que a veces parece plena diversión. Entonces, si a alguien le interesa, a las 8 estaremos en la librería 80 Mundos presentando el libro de Pepa Blanes, Abre los ojos. ¿Vale? Y luego decir, Luis, que el cine de mañana es más entretenido, porque hemos empezado con Cronenberg un poco fuerte y con muchas rarezas, pero es que Cronenberg es así. Carpenter es como más simplemente entretenido. Hemos despertado a la gente de este largo puente, con algo duro como David Cronenberg. ¿Queréis hacer alguna pregunta, alguna duda, algo que le queráis comentar a Iván, algo que se le haya olvidado, alguna cosa? Me he dejado cosas, pero es que si no, no... Sí, no, claro, es que tampoco queremos hacer una charla súper larga porque claro. se hace más aburrido, pero queremos efectivamente. que sea más concreta, más concisa y dejar los tiempos si queréis preguntar algo. Bueno, pues si no queréis preguntarle nada, mañana recordad que tenemos otra cita con él, con John Carpenter. ¿Nos recuerdas algunos títulos que la gente pueda recordar de Carpenter? Sí, por ejemplo, Halloween, por ejemplo, es quizá la más conocida y la más rentable de él. Está La Cosa, la que yo pienso que es la mejor de él. Un fracaso, pero que mola mucho, que es Golpe en la Pequeña China. No sé por qué no triunfó esa película, mañana lo hablaremos. Y yo creo que ya está. Luego Vampiros con James Woods, que también ha salido hoy, y a partir de Vampiros quizás ya debería haber frenado el señor Carpenter. Pero bueno, los directores, yo siempre digo que nadie te obliga a ver sus películas. Si alguien se las paga, pues bien por ellos. Sí, al final es su trabajo. Es su trabajo y su pasión, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué no se jubila ya? Clint Eastwood? Pues seguramente si se jubila se morirá. Porque es que no es un trabajo gravoso, no está haciendo un trabajo que no le gusta para ganar dinero, es que le flipa hacer películas y seguramente eso le mantiene vivo. ¿Por qué va a dejar de hacer películas? Si no quiere, pues no va a dejar de hacerlas, pero no molesta a nadie haciendo películas. Claro, la teoría de Tarantino no es mala, de hacer solo 10 películas, porque parece que las últimas de algunos autores grandes empiezan como a flojear, ¿no? Quizá un poco si analizamos Scorsese o Coppola y tal, dice, bueno, esto... Y entonces Tarantino no quiere caer en eso y decir, ha hecho la gracia esa que también mola, ¿no? Como... También es respetable. Es decir, respetable. voy a hacer 10 películas. Porque luego voy a decaer. Incluso puedes hacer como Steven Soderbergh, el director de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que cada 3 años dice que lo deja y luego vuelve porque le gusta hacer películas. Y habrá momentos que dirá, estoy harto, no quiero hacer más películas. Y otro dirá, ¿qué hago en mi casa? ¿En la tele? Me voy a hacer una peli y así estoy activo, conozco a gente joven que me cuenta cosas nuevas. Entonces, es interesante. Eso lo hace Christopher Walken, el actor del que hemos visto en La Zona Muerta. Él dice que acepta todo lo que le ofrezcan, pues para estar en su casa está actuando y lo ves en cualquier película absurda, te puede aparecer Christopher Walken. También es divertido, no sé, pensar así, sí. Pues sí. Bueno, pues mañana de nuevo tendremos a Iván Escoda presentando John Carpenter, que también será una charla muy interesante. Os esperamos en esta misma sala, pero a las 8:15, ¿vale?